Mi esposa me pidió el divorcio, y descubrí que llevaba años ocultándome algo por mí. 12 años de matrimonio no se rompen con una frase corta, pero así fue como empezó todo. Una noche cualquiera, después de cenar, mi esposa Camila dejó los platos a medio lavar. Se sentó frente a mí en la sala y me dijo, con una calma que me heló la sangre, que quería el divorcio. No hubo gritos, no hubo lágrimas de su parte, solo esa frase pronunciada con una firmeza que no dejaba espacio para preguntas. Le pregunté qué había pasado, si había alguien más, si había hecho algo mal sin darme cuenta, si podíamos hablarlo, arreglarlo, intentarlo de nuevo. Ella solo repitió que ya lo había decidido, que necesitaba que respetara su decisión y que prefería no dar explicaciones porque, según sus palabras, algunas cosas es mejor no saberlas. Esa frase se quedó grabada en mi cabeza como una espina que no terminaba de salir. Los días siguientes fueron una mezcla de incredulidad y devastación. Habíamos construido una vida juntos, una casa, 2 perros, un círculo de amigos en común, planes de viaje que ya teníamos reservados para el año siguiente. De un día para otro, todo eso se convirtió en cajas, abogados y silencios incómodos en una casa que hasta hace poco se sentía como un hogar. Le pregunté a mi suegra si sabía algo, a sus amigas más cercanas, a su hermana. Todas me daban la misma respuesta evasiva. Ella tiene sus razones, dale tiempo. Nadie me miraba a los ojos cuando lo decían, y eso, más que cualquier otra cosa, me hizo sospechar que había algo que todos sabían menos yo. El proceso de divorcio avanzó con una frialdad que no reconocía en Camila. Ella, que siempre había sido la persona más cálida que conocía, ahora respondía a mis mensajes con frases cortas, evitaba las llamadas, y cuando nos veíamos para firmar papeles, mantenía una distancia que dolía más que cualquier pelea. Firmé los documentos finales un martes por la tarde, en la oficina de un abogado que ni siquiera recuerdo bien, con la sensación de estar firmando la sentencia de algo que no entendía del todo. Me mudé a un apartamento pequeño, de esos que uno alquila cuando no tiene ánimo de buscar algo mejor. Pasé meses funcionando en piloto automático, trabajo, casa, silencio. Mis amigos me decían que tenía que rehacer mi vida, que 12 años eran muchos años pero que la vida seguía, que en algún momento entendería sus razones o simplemente dejaría de importarme. Yo no lograba ninguna de las dos cosas. La pregunta de ¿por qué? Se quedó viviendo conmigo como un inquilino incómodo que no pagaba renta pero tampoco se iba. Pasado casi un año del divorcio, recibí una llamada que no esperaba. Era Marta, la mejor amiga de Camila, alguien con quien nunca tuve una relación cercana pero a quien siempre respeté por su lealtad hacia mi entonces esposa. Me pidió vernos, dijo que había algo que necesitaba contarme, que ya no soportaba guardar silencio, que Camila la mataría si se enteraba pero que consideraba que yo merecía saber la verdad después de tanto tiempo. Nos encontramos en un café discreto, lejos del centro de la ciudad. Marta se veía nerviosa, revolviendo su café sin tomarlo, evitando mi mirada al principio. Le dije que no hacía falta que se sintiera mal, que solo necesitaba entender qué había pasado, que llevaba un año cargando una pregunta sin respuesta. Ella respiró profundo y empezó a hablar. Me contó que meses antes de pedirme el divorcio, Camila había empezado a sentirse mal de forma constante. Cansancio extremo, dolores que no cedían con nada, cambios que ella misma notaba en su cuerpo, pero que prefería ignorar. Finalmente fue al médico, casi obligada por Marta, y los resultados no fueron los que esperaba. Le diagnosticaron una enfermedad degenerativa, de esas que no tienen un desenlace claro, pero que con el tiempo iban a limitarla física y cognitivamente, de formas que ella todavía no lograba asimilar del todo. Sentí que el aire se me iba del pecho. Le pregunté a Marta si estaba segura, si no había alguna confusión, y ella asintió con los ojos llenos de lágrimas, confirmándome que Camila llevaba meses en tratamientos que yo desconocía por completo, ocultando citas médicas detrás de supuestas reuniones de trabajo, escondiendo medicamentos en el fondo de un cajón que yo nunca revisé, porque confiaba plenamente en ella. Le pregunté con la voz quebrada por qué no me lo había dicho, por qué prefirió pedirme el divorcio antes que contarme lo que estaba viviendo. Marta me explicó que Camila tenía clarísimo lo que venía. Años de deterioro progresivo, la posibilidad de necesitar cuidados constantes, la certeza de que en algún momento ya no sería la misma persona con la que yo me había casado. Y en su cabeza, según Marta, la idea de convertirse en una carga para mí le resultaba insoportable. Prefería que yo la recordara enojado por un divorcio sin explicación, antes que verme atado a ella por obligación, viéndola apagarse poco a poco, sacrificando mi propia vida por una decisión que ella nunca me dio la oportunidad de tomar.
Salí de ese café sintiendo que 12 años de historia se reorganizaban por completo en mi cabeza. Todo lo que había interpretado como frialdad, como distancia, como un abandono sin sentido, en realidad había sido el intento torpe y doloroso de alguien tratando de protegerme de un futuro que ella consideraba injusto para mí. No fue una traición. Fue amor mal canalizado, disfrazado de la decisión más cruel que pudo haber tomado. Esa misma noche manejé hasta la casa donde Camila vivía ahora, un apartamento que yo nunca había visitado. Toqué la puerta con el corazón latiéndome. Como nunca. Cuando abrió, se sorprendió al verme, y antes de que pudiera decir nada, le dije que ya sabía la verdad. Su rostro cambió por completo. Pasó de la sorpresa al miedo, y finalmente se quebró en un llanto que llevaba, según supe después, más de un año conteniendo. Me dejó entrar. Hablamos durante horas. Me confirmó cada palabra que Marta me había contado y agregó detalles que hicieron aún más grande el nudo en mi garganta. Las noches que lloraba sola después de que yo me dormía, sin que yo notara nada. Las veces que estuvo a punto de contarme todo y se detuvo por miedo a mi reacción. La decisión final, tomada en la soledad de una sala de espera de hospital, de que prefería perderme por completo antes que verme sacrificar años de mi vida, cuidando a alguien que, según sus palabras, ya no valía la pena esperar. Le dije que se había equivocado, que 12 años de matrimonio no se construyen para desaparecer al primer obstáculo grande, que ella no tenía derecho a decidir sola lo que yo estaba o no dispuesto a enfrentar a su lado. Ella me respondió que tenía miedo de convertirse en una obligación, en lugar de en una elección. Le dije que la elección ya la había hecho el día que me casé con ella, y que un diagnóstico no cambiaba esa decisión, solo la ponía a prueba. No voy a decir que todo se resolvió esa misma noche, porque sería mentira. Hubo semanas de conversaciones difíciles, de terapia individual y de pareja, de aprender a reconstruir una confianza que se había roto no por infidelidad, sino por un silencio cargado de buenas intenciones mal ejecutadas. Legalmente ya estábamos divorciados y rehacer ese papel llevó su tiempo, pero decidimos, juntos, esta vez, retomar nuestra relación con toda la información sobre la mesa. Hoy, casi 2 años después de aquella llamada de Marta, Camila y yo, seguimos juntos, ahora sí, casados nuevamente, enfrentando su enfermedad con la información completa y con un equipo médico que conozco de memoria. Hay días difíciles, días donde el cansancio la vence más de lo normal, donde los síntomas avanzan un poco más de lo que quisiéramos. Pero los enfrentamos juntos, como debió ser desde el principio. Aprendí, de la forma más dura posible, que el amor real no siempre se mide en las decisiones grandes y heroicas, sino en la honestidad de las pequeñas conversaciones que tenemos miedo de tener. Camila pensó que protegerme significaba alejarme de su dolor. Yo aprendí que protegerla a ella significaba insistir en quedarme, incluso cuando ella misma trataba de empujarme lejos. Si alguien me pregunta hoy si perdoné el año perdido, el divorcio sin explicación, el silencio que casi nos costó todo, la respuesta es sí, sin dudarlo. Porque entendí que detrás de esa decisión no había desamor. Había un miedo profundo a convertirse en una carga para la persona que más quería. Y aunque hubiera preferido enterarme de otra forma, hoy valoro cada día que tenemos juntos, sabiendo exactamente a qué nos enfrentamos y eligiendo, cada mañana, seguir eligiéndonos el uno al otro. Quizás la lección más grande de esta historia no es sobre enfermedades ni sobre divorcios, sino sobre lo peligroso que puede ser decidir por amor sin dar a la otra persona la oportunidad de decidir también. Porque a veces, la forma más cruel de amar a alguien es alejarlo pensando que así lo proteges, cuando lo único que esa persona realmente necesita es que la dejes quedarse a tu lado.